El conductor de un tren subterráneo de 40 metros de longitud y que marcha a 15 metros sobre segundo debe aplicar los frenos 50 metros antes de entrar en una estación cuyo andén mide 100 metros de longitud. Calcular entre qué valores debe hallarse la desaceleración del tren para que éste se detenga dentro de los límites del andén. ¿Sí? Entonces, para que entiendan, ustedes tienen un tren. El dato que me están diciendo es que la longitud de este tren es de 40 metros. Cuando viene este tren, resulta que se va acercando a la estación y 50 metros antes de llegar al andén, aplica los frenos. ¿Sí? El tren viene con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces existen dos posibilidades. La primera es que frene lentamente. Entonces, si frena lentamente, el tren terminaría acá, sobre los límites del andén. O sea, la trompa del tren estaría justo en el otro extremo. ¿Sí? Por lo tanto, la primera frenada, que se la voy a poner con azul, sería que la punta del tren, cuando llega acá, recorre 150 metros. ¿Sí? Ahora, la otra es que frene más de golpe. Y si frena más de golpe, el tren va a estar acá. O sea, la cola del tren, la parte de atrás del tren, ¿sí? Es lo que va a estar al final del andén. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el tren, cuando frena acá, la realidad es que la punta del tren, ¿cuánto va a haber recorrido? Estos 50 metros más estos 40 metros que tiene acá, porque la longitud del tren es de 40 metros. Por lo tanto, frena en 90 metros. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen dos posibilidades. Una, que frene muy lentamente y que recorra 150 metros, porque recorre los 50 metros desde que frena hasta que termina la longitud del andén. Y la otra es que frene de golpe y recorre los 50 metros más los 40 metros de la longitud del tren. Por lo tanto, son 90 metros. ¿Sí? Ahora bien, siempre escriban ustedes las ecuaciones y después se fijan qué pueden utilizar o qué no. Entonces nosotros teníamos la primera, que era velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? La segunda es x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Y la tercera posibilidad es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración x final menos x inicial. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo acá, yo tengo que mi x inicial va a ser 0. ¿Sí? Entonces, el tiempo inicial también va a ser 0. Entonces me fijo acá. ¿Velocidad final tengo? Sí, porque el tren se termina deteniendo. ¿La velocidad inicial la tengo? Sí, 15 metros sobre segundos. No tengo la aceleración y tampoco tengo el tiempo, porque no sé cuánto tiempo tarda en detenerse, o sea que no me sirve. La segunda posibilidad que tengo es esta. ¿X final lo tengo? Sí. Yo lo voy a ir variando en cualquiera de los dos casos. El X inicial lo tengo la velocidad inicial, no tengo el tiempo, y de acá yo puedo calcular. De acá yo puedo calcular el tiempo que tarda. ¿Sí? Y de acá también tendría que calcular la aceleración, cosa que no tengo. Entonces voy a la tercera. ¿Velocidad final tengo? Sí. ¿Velocidad inicial tengo? Sí. No tengo la aceleración y sí tengo la distancia recorrida. Por lo tanto, la que voy a utilizar es esta fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar primero con la opción que frena más lentamente. ¿Sí? Opción 1, que son 150 metros que recorre. Entonces tengo que velocidad final al cuadrado es 0. La velocidad inicial al cuadrado es 15 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado,
menos 2 por aceleración por X final. Directamente le pongo 150 metros, ¿por qué? Porque el X inicial va a ser 0. ¿Sí? Entonces, de este lado me quedaría que es 15 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, negativo, porque paso todo este número, y me queda que es menos 2 por 150 serían 300 metros. ¿Sí? Por la aceleración. Ahora bien, 15 al cuadrado son 225, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedaría, sigo acá, menos 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y siempre presten atención a las unidades, ¿sí? Es igual a menos 300 metros por la aceleración. Despejo. Menos 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre menos 300 metros es igual a la aceleración, y esto es igual a, ya les digo, 0,75. ¿Sí? Acá, esto es más. Esto es más acá, me confundí yo con el signo, más, porque vi acá el menos este. Esto es más, y tiene sentido que la aceleración sea negativa. ¿Por qué? Porque tiene que desacelerar. Entonces es la primera aceleración menos 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que esa es la desaceleración más lenta que vas a tener. ¿Por qué? Porque es cuando recorre los 150 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esta desaceleración, donde la distancia final van a ser 90 metros. ¿Por qué? Porque acuérdense que solamente me interesa que entre la parte de atrás de la locomotora, del tren, va. Entonces, opción 2. La opción 2 es los de 90 metros. Entonces es 0 es igual a, otra vez, 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más 2 aceleración por 90 metros. ¿Sí? Entonces, me queda de este lado que es menos 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya directamente los reemplazo el valor. A ver, corro un poco más allá para que vean. Ahí. Directamente yo sé que esto es 2 por 90, 180. ¿Sí? Esto va a ser la aceleración, metro se va con este cuadrado, y me queda que es menos 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La aceleración, ¿sí?, va a tener que estar entre menos 0,75 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí?, y menos 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, si yo quiero entrar, ¿no?, y que el tren se frene rápidamente, la mayor desaceleración va a ser la de menos 1,25 metros sobre segundo cuadrado. Si yo quiero que el tren frene lentamente y llegue hasta el final del andén, la desaceleración que va a tener, o aceleración con sentido contrario, va a ser de 0,75 metros sobre segundo.